Vamos entonces ya con el punto 1, el texto expositivo, punto 1 de esta unidad 3. Ya sabéis que aquí en estos vídeos lo que hacemos es coger un resumen de lo dicho en clase. Os puede servir perfectamente para estudiar, os puede servir perfectamente para hacer los resúmenes, los esquemas del tema, perfectamente, pero está un poquito más reducido, ¿no? Y en clase así poder dedicarnos mejor a la práctica, a ver si podemos redactar un poquito, a ver si podemos hacer un poquito más de comentario de texto. Pues ya sabéis que el tiempo le llevamos muy justo. Vamos entonces con el punto 1, texto expositivo. Dice, la exposición es la forma del discurso que nos presenta la información, ¿no? Ya lo acabábamos de decir en la presentación del tema, para informarnos, ¿no? Y para difundir también conocimientos sobre un tema, ¿no? Para describir un tema, para exponer cómo es un tema, ¿vale? Luego estará el otro, que es el texto descriptivo. Son como primos, casi. Bueno, las características... Uy, perdón. A ver si voy a estornudar ahora. Dice, la exactitud, la claridad, el orden, la objetividad, esos son los pilares en los que se debe apoyar el texto expositivo, ¿vale? Debemos de elegir bien el vocabulario que utilizamos, la forma de expresarnos y, sobre todo, supuestamente, el texto expositivo debe ser siempre lo más objetivo posible. Ya hemos hablado en clase de que pues, a veces hay excepciones, ¿no? Bien, dijimos, el criterio para clasificar, siempre es lo más importante. En este caso, ¿cuál es el criterio? Pues el público al que van dirigidos. Según ese criterio, pues tendríamos dos modalidades de textos. Por un lado, los textos más generales, ¿no? Digamos, para el público general, amplio sector del público, que son los que llamamos textos divulgativos. Y son los que decimos que no exigen conocimientos previos. Es decir, cualquier persona mm, sin conocimientos elevados, ni necesariamente precisos ni concretos, puede acercarse a cualquier tipo de texto, a esa información de ese tipo de texto, ¿no? Mejor dicho. Y por otro lado, estarían los especializados. Dice, estos textos tienen un grado de dificultad claramente más alto porque exigen conocimientos previos amplios. Porque no solo que conocimientos, no un poco, sino que además necesitamos estar bastante instruidos en el tema, ¿no? Cuanto más especializado sea, pues más instrucción sobre ese determinado tema necesitaremos para enterarnos de todo, ¿no? Esto pasa, pues ya poníamos ejemplos de textos específicamente científicos sobre los agujeros negros o sobre las nebulosas cuánticas o lo que sea, ¿no? Cuanto más especializado sea el tema, pues más mayor dificultad va a tener, claro, para el público en general. Menos divulgativo en ese caso será, ¿no? Mucho más concreto porque más conocimiento previo exigirá. Bien, veíamos los rasgos también, los rasgos lingüísticos de la exposición. Habíamos hablado de los 4 niveles de la lengua, recordarles siempre, ¿vale? Nivel morfosintáctico se encarga de decir, de clasificar a las palabras según su forma, ¿no? Las clases gramaticales, ya sabéis que son los tipos de palabras, ¿no? O cómo están formadas, las características que tienen, etc. Es la forma, si es, eh, por ejemplo, un sustantivo, si es una palabra simple, una palabra compuesta, una oración simple, una oración compuesta, porque también tenemos este concepto de sintaxis. Sabemos que la morfo es la forma, ¿no? Del griego, de la forma, y es lo que pues eso, se encarga de decir o de describir o de estudiar la forma que tienen las palabras. Y por otro lado, la sintaxis se encarga de estudiar el orden en el que se pueden combinar esas palabras dentro de la oración, o bien si hablamos, como habíamos hablado algunas veces, de sintaxis textual, entonces en ese caso será el orden también, pero el orden de las oraciones dentro de, del texto, ¿no? Las oraciones dentro del texto sería sintaxis textual, las palabras dentro de una oración sería sintaxis oracional, ¿no? Que es la que solemos hacer, ¿no? Para dividir entre sujeto, predicado, oraciones o proposiciones coordinadas o subordinadas a la principal, etcétera.
Bueno, a nivel fónico, ya habíamos hablado de él también, se refiere al sonido, ¿no? Aparentado también con el fonológico, a veces se dice el nivel fónico-fonológico o fonofonológico, eh, todo lo referente a cómo suena, la unidad eran los fonemas, recordadlo todo esto, puede caer en el examen perfectamente. Dice nivel léxico y nivel semántico, van de la mano, vaya, el nivel léxico-semántico. Ya habíamos hablado de que el léxico lo solemos utilizar casi como sinónimo de vocabulario, es decir, qué tipo de palabra utilizo y sobre todo aquí en este nivel léxico-semántico lo relacionamos con el significado, ¿no? La semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras, con lo cual estamos aquí hablando de el vocabulario y de sus relaciones significativas o de las relaciones de significado que se dan entre esas palabras, entre esos léximas, entre ese léxico, ¿vale? Por eso lo llamamos léxico semántico, tiene esas dos caras. Y luego, por último, decíamos, no menos importante y de hecho casi seguro sea el más importante, el nivel pragmático, la práctica, la lengua en la práctica, ¿no? Recordad cómo los pragmáticos o esta rama de la lingüística, pues básicamente se viene a preguntar cómo es posible que nos entendamos con la cantidad de veces que somos imprecisos o que directamente decimos una cosa que no es exactamente la que queremos decir o no decimos lo que queremos decir. Y ponemos ese ejemplo de, si nos ponemos estrictos, ¿no? Ese ejemplo que nos funcionaba bastante, que hablábamos de él en clase, de ¿tienes hora? ¿O puedo ir al baño? ¿No? ¿Puedo? Sí puedes, ¿no? Es una pregunta de sí o no, pero ve, te doy permiso. Mejor el otro ejemplo, ¿no? Mucho mejor el otro ejemplo que poníamos de la hora. ¿Tienes hora? Pues sí, no. Eso no es lo que respondemos habitualmente. Lo que queremos que nos respondan y lo que solemos responder es sí, las 7:15, sí, las 3:30, ¿no? La hora que sea. Entonces, de eso se estudian los pragmáticos, ¿no? Esto es la pequeña explicación facilona de andar por casa, ¿vale? Para que nos entendamos. Eh, y para que nos acordemos de que el nivel pragmático pues, es de los más importantes al nivel práctico, sino el más importante a nivel práctico con el uso del lenguaje en nuestro día a día, ¿vale? Y por eso la pragmática pues, es una rama de la lingüística, una rama del conocimiento que en cuanto se empezó a desarrollar adquirió tanta importancia y tanta fama en los estudios lingüísticos, por supuesto. Bueno, ese sería el repaso de los 4 niveles de la lengua. Eso ha sido solo un repaso, ¿eh? A propósito de esta tabla. Fijaros, para lo que dan las cosas. Yo lo doy todo mascado. Espero que funcione. Espero que sirva para algo estos vídeos. Bueno, todo eso para hablar de los rasgos lingüísticos de la exposición. ¿Vale? Los rasgos lingüísticos de la exposición. Las características lingüísticas de cada nivel de la lengua. Bien, sobre todo hablábamos de la subordinación es frecuente, sintaxis es variada, es decir, bueno, hay párrafos más amplios, hay periodos oracionales más largos, menos largos. En realidad todo va en relación con la complejidad que tenga el texto. Si lo que quiero explicar es muy complejo, pues necesitaré periodos oracionales, básicamente oraciones más largas, párrafos más amplios, van de la mano. ¿No? Si lo que quiero explicar se puede explicar de forma muy simple, pues tengo que usar menos palabras, claro, suele ir de la mano. Puede haber oraciones simples y copulativas y también es muy frecuente que haya subordinadas. Pues sí, las dos cosas, las dos cosas. Básicamente, os he señalado ahí, la subordinación es frecuente. Dice el uso del modo indicativo en la oración principal, el subjuntivo suele ser en la subordinada, ¿vale? Y también os he señalado esto del presente, que suele ser el tiempo más utilizado. Es el presente el que asociamos con la verdad intemporal de los hechos, o la verdad universal de los hechos. Esto es así, ¿no? Y por eso lo describo así, siempre lo será, digamos, ¿no? Esto así de un modo muy rápido también.
Y predominan mucho, dice, los adjetivos especificativos. Claro, son los que concretan el significado, porque hemos dicho que aquí lo que buscamos es, efectivamente, exactitud, claridad, orden y objetividad. Bien, veis que todas las características que aquí nos señalan, pues van buscando esto, exactitud, claridad, orden y objetividad. Y que depende. Si los textos son más divulgativos, más sencillos, no exigen conocimientos previos, son más simples de explicar, pues vamos a tener párrafos y periodos oracionales más simples. Cuanto más especializados sean, más difícil sea de explicar, más palabras necesite, pues el párrafo será más amplio, la subordinación será más frecuente, etcétera, etcétera, ¿vale? Suele ir de la mano, suele ir de la mano. No, no es que sea un dogma, pero para hacernos una idea así a grosso modo, preparándonos para cuando veamos textos reales en clase, ¿vale? Pues efectivamente nos ayudará mucho, muchísimo. En el nivel fónico que os he señalado, oraciones enunciativas, claro, un tono más bien neutro, ¿no? Poca expresividad, poca interrogación verdadera, alguna más retórica, si cabe, pero eso mucho más se daría en el texto argumentativo, muchísimo más, porque la retórica ya forma parte casi o más, forma más parte de esa, ya sabéis que la retórica es la ciencia que se centra en persuadir, en convencer. Claro, pues entonces por eso vas mucho más ligada a los argumentos, al texto argumentativo. Claro, yo te tengo que convencer, te tengo que dar argumentos para que pienses lo que yo quiero que piensas o para que hagas lo que yo quiero que hagas. ¿Por qué tienes que comprar este producto? Porque yo te doy sus máximas virtudes. Entonces, cuando tú entiendes esas virtudes, pues así, ¿no? Así nos persuaden, básicamente. Bien, entonces, la objetividad se supone que, efectivamente, objetividad, aquí está, entre las 4 pilares en los que se apoya el texto expositivo, con lo cual lo tenemos bien, bien clarito. Efectivamente, dice, también el empleo de signos de puntuación para dar orden al contenido. Y eso es, ya lo habíamos hablado en clase, una de nuestras tareas pendientes, que lo tenemos bastante verde. Hay que afinar muchísimo más en los usos de los signos de puntuación porque estamos muy, muy mal. O un poco mal, por lo menos. Nivel léxico semántico, os he señalado, predomina el léxico abstracto. Bueno, igualmente con lo de antes, ¿no? Si es más especializado, pues a lo mejor predomina un léxico más técnico y ¿no? Por eso del uso de los tecnicismos, y si es más divulgativo, pues a lo mejor el léxico es más sustantivos comunes, etcétera, más sencillo, ¿no? Un campo semántico propio del tema, uso de recursos poéticos que refuerzan la técnica argumentativa. Pone aquí, ¿veis? Esto sería más del texto argumentativo, no tanto del expositivo. Bueno, ya se nos está haciendo bastante largo el vídeo, con lo cual vamos a cortar aquí. Bueno, vamos a acabar con el nivel pragmático que nos dice la función referencial. Claro, la función referencial es además esencial para que se desarrolle la conversación o para que se desarrolle el intercambio de información entre dos individuos. Si no conocemos las referencias a las que nuestro interlocutor está haciendo referencia, valga la redundancia, se está refiriendo, valgan las dos redundancias, pues no avanzamos. Eso es en lo que se apoya realmente la pragmática, o una de las cosas en las que se apoya la pragmática, en cómo nosotros utilizamos la función referencial del lenguaje. Muy interesante estudiar la función referencial del lenguaje a nivel pragmático, desde luego que sí. No es para nuestro nivel, pero ahí está todo lo interesante que pudiera ser ese tema. Vale, y después os he puesto aquí marcadores discursivos que ordenan el texto. Muy importante a nivel pragmático, ¿vale? Y efectivamente va muy enlazado con esto de claridad y orden. ¿Vale? Entonces, texto expositivo, nos quedamos con las características lingüísticas propias de cada nivel de la lengua, ¿vale? Y sobre todo con estos 4 pilares. Exactitud, debe ser exacto el texto expositivo, claridad, orden y objetividad. Bien,
Cortamos aquí, seguimos después con la estructura que se supone que tienen que tener los textos expositivos.